Buenas tardes, mi nombre es Francisco Abelardo Flores y les voy a presentar sobre mi ensayo que es sobre inteligencia artificial, realidad contra ficción. Bueno, si les gusta la ciencia ficción, de seguro en algún momento se han cruzado con una historia que use como base para su trama la inteligencia artificial, ya sea fusionándolo con un robot humanoide o por sí sola, la mayoría de las veces de la primera forma que digo. ¿Qué tan posible sería este futuro usando como base lo que sabemos hoy en día sobre la inteligencia artificial y la robótica? Probablemente es menos posible de lo que parece, pero para tener cosas claras tenemos que explicar primero algunas cosas. ¿Qué es una inteligencia artificial? En términos simples y concretos, la inteligencia artificial se refiere a sistemas o máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y pueden mejorar iterativamente a partir de la información que recopilan. La inteligencia artificial se manifiesta de diversas formas. Aquí puse unos ejemplos como lo que son los chatbots, que es lo que se usa muchas veces en atención al cliente, los asistentes inteligentes, que es lo que tenemos nosotros en nuestros celulares, por ejemplo, Google Assistant, o los algoritmos. Bueno, en realidad no son algoritmos, pero así les llamamos coloquialmente, que en realidad son motores de recomendación. De que, por ejemplo, buscas algo en Google, luego te empiezan a salir cosas sobre eso en Facebook, luego te empiezan a salir cosas sobre eso en YouTube y así que se va conectando todo, ¿no? Mediante los motores de recomendación o lo que hagamos el algoritmo de X o Y página. ¿Cómo funciona una inteligencia artificial? La inteligencia artificial funciona combinando grandes cantidades de datos con procesamiento rápido e iterativo, como ya mencioné, y algoritmos inteligentes, permitiendo al software aprender automáticamente patrones o características en los datos. La inteligencia artificial es un vasto campo de estudio que incluye muchas teorías, métodos, tecnologías, además de los siguientes subcampos principales, que ahí mencioné 4 en específico, en realidad son más en el ensayo largo. Aquí mencioné el Machine Learning, que sería el aprendimiento por medio de la máquina. Las redes neuronales, que es más o menos como se trata de imitar el cerebro. El Deep Learning, que sería como la siguiente evolución del Machine Learning, o sea, irse profundamente en un solo tema. Y el procesamiento del lenguaje natural, o sea, tratar de hablar naturalmente como lo hacemos nosotros. Ese se usa más que nada en cosas como chatbots. ¿Es siquiera posible crear algo parecido a lo que vemos en las películas de los androides? Pues técnicamente podría ser posible en un futuro muy, muy, muy lejano, pero con lo que tenemos hoy en día es muy difícil. O sea, casi imposible. Hoy me gustaría decir que es imposible. ¿Por qué? Primero, las inteligencias artificiales hoy en día se especializan en una sola cosa. Hacer esa sola cosa muy bien, pero es solo una cosa. Por ejemplo, no sé, digamos que las inteligencias artificiales con las que se hacen los deepfakes. Lo único que sabe hacer es detectar caras, ver dónde están esas caras, en qué posición, y sobreponerle la cara de un artista, de un famoso, de un político, de lo que se va a hacer. Está muy difícil hacerlo. Y luego, por ejemplo, la parte de humanoide. Existen los robots de Boston Dynamics, pero incluirle también una inteligencia casi a la par de la humana sería muy difícil por el espacio que ocuparía tanto físico como digital y la energía que ocuparía. Sería demasiada, ocuparíamos tener centros de cargas en cada esquina. Eso no quiere decir que la inteligencia artificial no vaya a tener un lugar en el futuro inteligente. Va a tener un lugar, pero va a ser más o menos igual al que tiene ahora, no más que más estandarizado y probablemente con más cambios de, digamos, calidad de vida, ¿no? Va a seguir siendo de que asistentes, la adopción de masas de lo que serían las casas digitales o las casas inteligentes, sería el término correcto, de que le puedas decir a un asistente que prende el foco en la sala y te va a prender el foco en la sala, apaga el foco en la cocina y se apaga el foco en la cocina, cosas así, de ese estilo, que ahorita ya hay gente que lo tiene, pero no es lo común, no es en todos los hogares. Y que no pueda existir una revolución de las máquinas no significa que este tipo de tecnología no tenga riesgos. Y el riesgo que más veo yo sería uno a la privacidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos tipos de asistentes tienen que estar escuchándonos 24/7 para saber si los llamamos. Por ejemplo, lo que Google, Alexa, perdón, profe, si tiene alguno de estos y se lo active o Siri, por ejemplo, también.
tiene que estar escuchando para que nomás digamos el comando de voz, poder actuar. Esa parte mucha gente como que es escéptica de que están grabando esas conversaciones, vendiéndolas a empresas de publicidad y así. Puede ser un riesgo esto, más en el peor de los casos, en un caso que se le dé mal uso, ya sea por gobiernos o por compañías en específico o en general, que los usuarios le den mal uso. Puede ser un riesgo y es el más alto que veo. Que siquiera es posible, no mencioné que también hay un factor cultural dentro de esto. O sea, no es nada más de que las limitaciones científicas, las limitaciones de ingeniería, también hay una limitante de social. Durante esta pandemia del COVID, hemos llegado a ver mucho revuelo en cuanto a nuevas tecnologías, de que por ejemplo las torres 5G que las estaban quemando hasta en países más desarrollados como Inglaterra. Por ejemplo, el miedo que había hacia las vacunas de COVID, bueno, las vacunas en general, pero que se notó más ahora con lo de COVID. Esa también es una limitante muy grande para que se pueda avanzar en el mundo de la inteligencia artificial. Así que, aunque se fuera a llegar a un punto en el que una inteligencia artificial, junto con un cuerpo robótico, pudieran imitar a un humano, no íbamos a llegar al punto en el que se implementara porque la gente no iba a dejar que pasara. Primero iban a haber marchas, iban a haber protestas antes de que pasara. Y pues bueno, ese ya fue todo el proyecto. Espero que haya estado bien. Como ya sabe, la versión completa del ensayo está en la plataforma.